Hola, bienvenidos. Signo de Acuario. Vamos a dar inicio a una lectura general para ver aquello que de manera consciente, pero sobre todo inconsciente, guardas dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo, dentro de tu espíritu, con la única finalidad de hacer las variaciones y los cambios necesarios para una vida con mejores condiciones. Y las cartas hablan de una tregua, sí. Una tregua sobre todo donde se ha dejado de luchar, ¿no? Donde ya el cansancio por haber experimentado una serie de eventos, una serie de situaciones, pues así que de alguna manera te rindas. No es una rendición por falta de recursos, sino más bien una rendición del tipo de cansancio, donde ya no hay más energía para perder, más energía para desgastar. Esto inmediatamente tiene un efecto eh, de atracción hacia ese asunto que mantenías eh, en vigilia, ese asunto en el que por el cual tanto tiempo sufriste un desgaste. Es justo decir que luchaste, que diste lo mejor, que en su momento participaste de la manera más activa y más enardecida posible, no te guardaste nada, eso es un síntoma muy característico de Acuario, y entonces el cansancio viene como una modificación y como una celebración, ¿no? Te encuentras en un estado ahora mismo de mucha elaboración, de mucha creación. Es básicamente lo que todo el tiempo está haciendo tu mente, básicamente lo que todo el tiempo estás haciendo, que es crear, inventar, esta creatividad, esta espontaneidad que siempre eh, sale dentro de ti, que siempre está tratando de conocer diferentes cosas, que siempre está aprendiendo, que siempre está poniendo en práctica lo aprendido, porque no solamente acumulas o haces una bodega con lo aprendido, sino que además lo pones en práctica, lo cual deja siempre muchos dividendos, buenos y malos, en cuestiones donde el experimentar siempre trae pues diferentes resultados, algunos muy positivos, algunos muy negativos, pero estás creando demasiado. Y cuando se está creando tanto, la única parada, el único destino es el consumarse y el alimentarse de toda esa creación. Así pues, nos muestran las cartas cómo has dejado de luchar, pero no es por derrota, sino por propia convicción. Esto tiene mucho sentido, mucha razón de ser, tu creatividad al 100%, al máximo, al tope, y esto tiene consecuencias tales como las cartas mostrarán a continuación. Tienen Pues se muestra que sí, en realidad el asunto es seguir creciendo, seguir creando, pero ya no desde la misma base, ya no desde la misma emoción. Has perdido gran parte de la capacidad de sorprenderte a ti, aunque al mundo en general lo puedas sorprender bastante bien, le puedas contar un sinfín de historias, le puedas poner perspectivas nuevas, diferentes, únicas, exquisitas variedades. Les creas luz, les iluminas, el mundo está feliz cuando estás cerca de ellos, a tu alrededor, generas una maravillosa situación, pero dentro de ti parece no haber concluido una etapa de, de, de observación y de análisis. Me parece que no tienes la confianza ni la seguridad aún de haber llegado al final de esa lucha. Sí, el cansancio, el aburrimiento y el que no fructificara te aleja completamente de intentarlo, te hace parar definitivamente,
pero en el pensamiento rondan todavía algún tipo de ideas sobre esos cuestionamientos, sobre esas situaciones, particularmente sobre un evento y sobre un asunto del tipo amoroso. Se tiene la creación, esto que haces y te cuentas historias y puede que las escribas y puede que le des distintos finales y puede que inventes un mundo mejor y que lo repartas por el mundo. Y eso es algo de lo que te hace sumamente atractivo para el resto de las personas. Pero en esta purificación, en esta transición que has venido pasando, donde has eliminado las partes más negativas, más oscuras, y donde te has bañado de luz, de las partes más positivas, de las partes más benévolas. Todo esto hace que queden ahí rezagos, que queden partes que no se van y que quizás nunca se van a ir, ¿no? Entender esto, entender que forman parte del pasado, que son lo que te construyen, que son cimientos que se quedarán ahí y que caminarán y te acompañarán y que te han modificado y te han hecho una persona tal como eres. Sin estas experiencias, sin estas aventuras, hoy no podrías ser lo que eres. Gran parte quiere ir a esa creación, a ese lado que te reinventó, que te puso en una perspectiva diferente, y la otra parte se aleja con toda seguridad y es un choque a veces muy drástico donde tus dos características se exponen y quedan expuestas completamente, tales como por un lado asumir que el pasado es y será siempre la base de lo que eres hoy, y por el otro lado continuar adquiriendo nuevas situaciones. El punto medio es donde se puede haber un atasque, un enrosque energético que a veces te puede llevar a nostalgia, a depresión, un poco quizás, sobre todo nostalgia por los tiempos vividos y por aquello que no volverá y ni siquiera quieres que vuelva, pero ahí está y ahí continuará. Aparecen cartas que hablan de repartir lo que se mencionaba con anterioridad, darle mucho a otras personas, ser su luz, ser su sustento, pero estar a costa de eso, teniendo que callar o teniendo que guardar cosas que tenías que haberte entregado, tiempo sobre todo. Me parece que en la transición no hay un tiempo de espera, no hay un tiempo donde se recupere la energía para ti y empiezas a dar demasiado. Esta es una condición que no está siendo quizás lo más efectiva en tu caso, ni está siendo lo más prudente. Me parece que hay personas que se están aprovechando de eso, ¿no? Que no es que no lo merezcan, porque al final eso no lo decides ni siquiera tú, porque estás siendo un medio, un vehículo para que otros puedan tener esas satisfacciones, esas alegrías, esa felicidad, sino que otros se están aprovechando y piden de más, ¿no? Exigen casi a tal punto. Y hay una parte en las cartas donde se observa que además sientes compromiso por estar ahí, porque quizás la otra parte diga que eres tú quien se ha beneficiado de ellos y entonces hay que recompensar. Esta es una mala medición que estás teniendo en cuanto al hecho de dar y recibir. Hay personas que no merecen lo que estás dando y tú tampoco mereces lo que estás recibiendo. Hay una desigualdad y un desequilibrio. Tienes autoridad sobre estas personas, por supuesto, eso no cambia, pero el hecho de que se beneficien de más de eso es una parte que hay que considerar. Entonces se puede ver desde la perspectiva que le estás dando a alguien más todo lo que tenías para ti, todo lo que tenías contemplado. No está mal, simplemente el hecho de que si se muestran las cartas es de que no es el mejor camino, quizás no es el mejor momento también para hacer este tipo de dádivas, para hacer este tipo de entrega. Al final, como las cartas muestran, no le debes nada a nadie. Todo lo que has conseguido, todo lo que has ganado, triunfos, derrotas, fracasos y éxitos, forman parte de tu integridad única, de tu exploración del mundo, de esa conquista que has hecho de terrenos
de los cuales muchas veces desconocías, pero muy rápidamente te adueñas de la situación, muy rápidamente te adueñas de esos lugares y los pones a funcionar y los pones a, a trabajar durante toda esta creatividad que mantienes. Las cartas muestran elementos de defensa ante, más que defensa de ataque. Me parece que también estás recibiendo ataques por tu postura amorosa, por tu postura afectiva. Me parece que ha sido criticada, ha sido de alguna manera no bien recibida. Me parece que el tenerse que defender de estos ataques, aunque superficialmente tu sonrisa sea un elemento que destruye y distrae y refleja y distorsiona esos ataques, muy en el fondo pesan, porque no hay esa libertad que antes tenías, no hay esa libertad natural y no hay una libertad espiritual, además, porque las cartas siempre tienen esa recarga. Me parece que rechazas ofrecimientos en este momento, podrías estar rechazando ofrecimientos afectivos, cosas con mucho potencial, porque empiezas a medir muy en contra de tu instinto, este instinto creativo, este instinto genial. Empiezas a tratar de definir qué es o lo que no es conveniente, cuando antes lo que hacías era tomar las oportunidades, llevarlas al hecho y después decidir si era benéfico, si era algo que producía o no producía satisfacción. Y el hecho de que te autolimites, el hecho de que creas también que así debes de conducirte por la vida, quita gran parte de estas condiciones que tú normalmente sueles mantener. Eso se ve como algo bastante negativo. Dentro del mundo de los guías, las cartas además muestran esta parte de experimentar. Siempre creo que esto es básico dentro de tu mundo, el hecho de estar experimentando diferentes puntos de vista constantemente y ser cada vez un intérprete diferente del mundo, ¿no? Desde diferentes posiciones, desde asumir papeles que corresponderían a gente mucho mayor o a gente mucho menor o a gente bastante distinta a ti, incluso ponerte como meta el ver y observar desde cada punto de vista, porque puedes reconocer muy bien las debilidades y los potenciales en los demás, y eso hace que puedas tener una visión un poco más equilibrada de las cosas, pero muchas veces muy apresurada. Te falta ese toque al último, esa cadencia, ese espacio, ese silencio entre nota y nota, para poder llevar esto a su máxima expresión. A veces estás demasiado llevado por tus impulsos, por la emoción, que no te permites en ese último momento la frialdad para poder tomar mejores decisiones. Y cuando lo haces es una pausa interminable. Entonces, eso es lo que las cartas recomiendan como una situación a mejorar y a verificar dentro de todas las energías que se manifiestan. Para terminar, las cartas muestran cómo hay una serie de personas, sí son varias, al menos un par, que tienen esta situación que ya se mencionaba, que tratan de hacer creer o de poner en escena, cosa muy difícil, pero lo están logrando, que son necesitados y que necesitan de ti y que si no los apoyas, entonces no habrá quien más. Esto puede ser un chantaje, puede ser una situación de ponerse en una condición muy, muy baja y empezar a ceder energías ahí, cuando en realidad tú siempre habías manejado el juntarte o relacionarte con personas que te impulsaran, que te hicieran crecer, de las cuales aprendieras, de las cuales tuvieras nuevos conocimientos. Hoy, esta parte de las personas que están en una posición más baja y que sientes quizás un poco de culpa o que quizás sientes que necesitan tu atención. Esas son las energías que se muestran esta semana. Espero que te sirvan, espero que puedan mejorar la condición de tu vida. Nos vemos la próxima semana.